esa manera, ¿no? Como las que estén mucho más cercanas, más relevantes con, o que estén más afines al objetivo de tu artículo y el de la revista. Ok, Y ahí ya con base en ese orden vas verificando también la indexación o cada cuánto publican para ver si que todos estos elementos nos ayuden a determinar con cuál quedarte, o sea, a cuál hacerle la apuesta de dónde someter, ¿no? ¿Cuál te conviene más? perfecto. Listo, profe. Aquí iba tomando algo de nota para que no se me olvide Ujú. según los elementos. Gracias, Lina. De verdad, Muy muchas bien. gracias por los aportes. Me ha servido mucho este ejercicio. Gracias. Genial, Marcela. Te agradezco a ti por ser tan juiciosa y hacer el ejercicio porque pues es un taller para ustedes, ¿no? Entonces sí, claramente es importante que hagan la tarea para que podamos ir avanzando en cada sesión. Ya la próxima es la última sesión de este taller. Entonces, el objetivo es que ya en la próxima sesión ustedes me muestren cuál fue la revista que eligieron y con base en qué criterios, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿alguien más que haya hecho el ejercicio? ¿Quién más quiere mostrar lo que hicieron? Porfa, para ir viendo y resolviendo dudas. Como esto es un taller, la idea es que sea dinámico y que ustedes también aporten, no solamente que yo esté hablando. Por acá, María del Pilar menciona la revista Comunicación de la Universidad de Huelva, Ignacio de Promoción de la Usted pasó a ser estudio, señalar prácticas exploratorias que empezar a ser parte de un peculiar con esas prácticas. De hecho, no son las estudiadas por posiciones y personas puede tener ese tema de respaldo de la universidad relativa. Sí, claro, con la revista Comunicar. Pues que yo por eso la vez pasada les mencionaba que la revista, que no necesariamente, incluso un ejemplo que tú nos estabas dando, María del Pilar, de creo que yo me íbamos en no me acuerdo si fue en este taller o en el otro taller, que mencioné lo que le pasó a esa revista, ¿no? De comunicar, pues que era muy prestigiosa, pues, era una revista en la que la gente confiaba porque era muy buena, tenía equipos editoriales por detrás muy buenos, y de repente pues la vendieron y esa nueva editorial que compró esa revista, pues no tiene prácticas adecuadas, es una editorial que tiene prácticas que están más hacia las revistas depredadoras, hacia lo depredador. Entonces esa revista se perdió. O sea, esa es una revista con la que ya no se puede contar, ¿sí? Eh, pero pues es que esto ocurre, o sea, hay que tener muy bien como afinado el radar para detectar las revistas, porque como le mencionaba a Marcela, hay unas señales que nos indican que las revistas pueden ser adecuadas, que pueden ser confiables, pero hay que ir mirando cada uno de los elementos que yo les mencioné la vez pasada. No solamente un elemento ya nos permite estar tranquilos, ¿sí? Hay que revisar todos los elementos. Y con esa revista Comunicar pasó eso. O sea, lamentablemente era una revista confiable y por haberla vendido, pues esa nueva editorial terminó adoptando esas prácticas depredadoras y ya no se puede enviar artículos allá porque pues son artículos que van a terminar publicados sin que realice ese proceso editorial confiable como se debe llevar a cabo en un proceso serio, riguroso, de evaluación científica. Entonces, sí, claro, así es, María del Pilar. Puede que haya estado editada originalmente por una universidad y sea proveniente de una universidad seria, pero al haberla vendido, pues se perdió la revista porque empezó a ser depredador. ¿Quién más quiere mostrar el ejercicio?
Bueno, de casi 18 personas, la única que hizo el ejercicio fue Marcela. Hola Lina, bonita tarde. Hola, Yo Caterina. también Gracias. quiero, yo también quiero socializar pues como algo que en lo que he venido pues trabajando pese a las limitaciones del tiempo. Voy a compartir pues la pantalla. Pues fue como un archivo en Word en el que pude recopilar un poco lo que pude revisar. Ujú. Bueno, del artículo que tengo para envío, pude visualizar algo y es que principalmente empleé fuentes de Dialnet, Redalic, El Cielo, pero son revistas que abordan estudios más que todo sobre humanidades, ¿sí? Y el tema mío es sobre arte. Entonces, pues como que en ese análisis que realicé, pude hacer el rastreo de otras revistas que se centraran precisamente en temas sobre investigación-creación. Entre las que encontré fue Ecoarte, cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas, estudios artísticos, Nexus y Calle 14. Entonces, eso también me hizo un llamado y es precisamente de poder también rastrear información en revistas que apunten a los temas sobre los cuales estamos investigando, ¿cierto? Porque cuando Sí. hago esa comparativa sobre las revistas que empleé para el artículo y pues no hablan específicamente sobre arte, sino que se enfocan más en educación. Entonces, como poder hacer un una balanza sobre esa información que también empleamos. Entonces me centré, de hecho creo que me adelanté un poco al ejercicio del próximo encuentro, me centré en la revista Calle 14. Es una revista de la Universidad Distrital, es indexada, es tipo C, el alcance geográfico es en América Latina, España y el Caribe. Y también se refiere que tiene pues una circulación global, tiene un carácter plurilingüe, tiene una periodicidad semestral y todo el tiempo pues está abierta la convocatoria para envíos. Algo que me llamó mucho la atención respecto a las secciones que constituyen la revista es precisamente estas expresiones emergentes, porque es un espacio para jóvenes investigadores y creadores y también me pareció interesante el pensamiento sensible, ¿sí? Como una propuesta relevante de artistas y creadores que sean consistentes con el enfoque de la revista. Y pude también visualizar la lista de comprobación para la preparación de envíos. Me parece pues como muy relevante tenerlo presente y de ahí, pues como para no leer todo esta lista de comprobación, si quisiera, pues tengo dos preguntas. Y es, en esa lista de comprobación, claramente todo es fundamental y relevante, pero ¿en qué situar la mirada para poder hacer una mejor preparación para ese envío? Eso por un lado. No sé si abordamos la respuesta o hago de una vez la otra pregunta. De una vez planteé la otra pregunta. Listo. Sí, ¿cómo las revistas están abordando el tema de la IA? ¿Sí? ¿Cómo la están abordando? Pues si tienen, por ejemplo, eh, unos criterios o pues un porcentaje, no sé, cuéntanos un poco. Ok. Gracias por tus preguntas. Mira, con relación a la lista de comprobación o las directrices para autores, pues digamos que lo más grande, o sea, lo que hay que revisar primero como para empezar a enfocar o a tener claros en el artículo es, por ejemplo, lo de la cantidad de palabras, ¿no? Entonces tú no, si tienes un artículo con 10.000 palabras y acá dice que lo máximo son 7.000 palabras, entonces ahí ya sabes que te toca empezar a reducir. Entonces
tienes que quitarle 3.000 palabras al artículo. Entonces ahí hay que ver si realmente es viable hacer eso o sería preferible buscar otra revista donde tengan un poquito más de flexibilidad con el número de palabras. Todo esto es relativo, ¿sí? O sea, no es que siempre tenga que ser así, siempre el análisis deba ser eso. No, depende de cada caso, depende de si de repente tú ya le redujiste palabras, muchas palabras a tu artículo y no tienes de dónde más seguir como quitando, porque ya todo lo que queda es muy relevante, está muy sintético, muy conciso, y la revista pide disminuir aún más la cantidad de palabras, pues ahí yo pensaría como en cambiar, ¿no? De opción. Pero si es susceptible de hacerlo de una manera mucho más reducida, cumplir con ese parámetro, pues maravilloso, perfecto. Sobre todo el enfoque, ¿no? Que lo más relevante es eso, que efectivamente el, el objetivo, el tema principal que aborda en tu artículo vaya o apunte a lo que la revista quiere lograr, al alcance de la revista, al público que lee la revista. Eso es fundamental, porque si el artículo no encaja en eso, es muy probable que te lo rechacen de entrada. También es importante fijarse, por ejemplo, en las recomendaciones que dan sobre las referencias, las normas de citación, qué normas son las que usa la revista, que tengas cuidado con que tu artículo esté cumpliendo con esas normas de citación que pide la revista. Y digamos que eso es como lo principal, que si de repente la persona o el investigador hace investigación con humanos, fijarse que muchas revistas o la mayoría de las revistas piden la aprobación de comité de ética, entonces es fundamental tener esa aprobación de comité de ética. Em, Mira, aquí te está diciendo que debe cumplir con las normas APA, ¿no? Para las referencias. El idioma también es importante mirarlo, entonces, ¿en qué idioma aceptan que se envíe el manuscrito? Si es en español, tiene que ser en inglés, bueno, ¿en qué idioma? Y si estás en la capacidad de traducir o de redactar el artículo en ese idioma, que sea una traducción confiable, una traducción que haya sido verificada por humanos. Claro, puede que se arranque con alguna inteligencia artificial ahí para que traduzca, pero tiene que haber siempre una mediación de humanos para verificar que efectivamente todo lo que está allí escrito es, eh, es válido y que se está utilizando la terminología técnica de esa área, ¿no? Creo que esto es lo más grande, creo que es como lo principal. Y sin duda alguna, cuando ya se haya abarcado, es que es como lo principal, debes verificar cada uno de los elementos que se listan allí, que se enlistan en esas directrices para autores. No puede quedar absolutamente nada por fuera, ¿no? Pero digamos que lo más grande, que es como para decidir si efectivamente se queda uno en esa revista o más bien cambia a otra, es pues lo que te acabo de mencionar, es lo que pienso que es como lo más trascendental. Con el tipo de artículo también. Si la revista no llegara a publicar el tipo de artículo que tú tienes, pues por supuesto toca cambiar de revista. ¿Sí? Eso también es relevante. Algunas revistas ponen, por ejemplo, el límite de número de autores. Entonces, si de repente tienes 10 autores y coautores y la revista limita 5, pues ahí también no, qué hacer, ¿no? O sea, o cambios de revista o reevalúas si efectivamente esos todos los 10 autores que hay en el artículo hicieron un aporte significativo, ¿no? Un aporte valioso tanto en la investigación como en la elaboración del artículo. Entonces, todo eso hay varios criterios que hay que ir teniendo en cuenta y que nos permiten saber si si nos mantenemos en esta revista o más bien miramos otra opción que esté más acorde a características del artículo y que
no se pueden cambiar o que es difícil llegar a ajustar. Con relación a lo de la inteligencia artificial, ahí sí depende de cada revista, porque hay revistas que han adoptado posturas más flexibles con inteligencia artificial, hay revistas que rechazan completamente el uso de inteligencia artificial. Entonces depende de cada una. Ahí yo no te podría dar como una opinión de las revistas en general, porque cada una ha ido adaptándose a su propio ritmo en lo que ocurre con inteligencia artificial. Lo que yo veo como con más frecuencia es que se acepta el uso de inteligencia artificial desde que no se use como coautor, ¿no? Eso no está permitido, el usar la inteligencia artificial como coautor. Porque solamente pueden ser coautores de un artículo personas, seres humanos que se comprometan y se responsabilicen por lo que está allí consignado. Entonces, por ejemplo, a una inteligencia artificial uno no puede poner una demanda, ¿sí? Eh, no puede hacer un reclamo. Entonces, tiene que haber un ser humano por detrás de los artículos que se responsabilicen por el contenido que está allí consignado. Entonces, eso sí es algo como general, la prohibición de que la inteligencia artificial sea coautora, que se puede usar, en algunas revistas lo permiten, sí, por ejemplo, para diseñar gráficos, para hacer, no sé, la búsqueda de la literatura, para hacer la corrección de la escritura del texto. em, para apoyar en la redacción de pronto de algunos trechos, pero siempre debe haber mediación humana. No puede ser esto que se le pide a una inteligencia artificial que cree por completo un artículo de ceros, o sea, con absolutamente todo y así tal cual se envía a la revista. No, siempre tiene que haber un humano por detrás verificando, supervisando, revisando que todo lo que está allí consignado que genera una inteligencia artificial es válido. O sea, no me acuerdo si acá yo les mencionaba lo de las referencias, ¿no? Hay un riesgo muy grande y esto todo es relativo. O sea, no es que yo les diga si el 100% de las inteligencias artificiales generan esto, no. Depende del tipo de inteligencia artificial que se use, depende si es paga o no es paga, depende del prompt que se le ponga, de la instrucción que se le dé, o sea, depende de muchos factores, pero he recibido casos de artículos donde las referencias que llegan son inventadas, no existen. Entonces son una mezcla de el título de un artículo, más los autores de otro artículo, más el DOI de otro artículo, más el volumen, número y páginas de otro artículo. ¿Sí? Entonces, hay unas inteligencias artificiales que hacen esto, que cogen, o sea, cuando los autores les piden, por favor, como búsqueme referencias o construyame aquí, no sé, la introducción y cite las fuentes para respaldar esto, muchas veces termina un resultado de referencias inventadas con la mezcla de la información de otros artículos. Entonces tengan cuidado, o sea, se los digo porque ya lo he encontrado en los artículos que llegan a las revistas que edito. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre verificar todo lo que la inteligencia artificial ha hecho, lo que ustedes le han pedido que haga. Eh, Ustedes deben saber más que la inteligencia artificial, sí, es importante que ustedes ejercen el rol de supervisores, de verificar que lo que está allí es correcto y para eso ustedes tienen que saber de qué están hablando. No es que ustedes le piden algo de lo que ustedes no saben y no tienen ustedes la manera de verificar si es real, si es oportuno, si es adecuado lo que está allí generado. Entonces, esas inteligencias artificiales se deben usar como asistentes, y ustedes tienen el rol de supervisar, verificar, confirmar que todo lo que está allí es válido, ¿no?
Em, y lo que se pide normalmente en las revistas que aceptan el uso de inteligencia artificial para apoyar en algunos procesos es que se declare el uso. ¿Sí? Entonces, que se declare qué inteligencia artificial se usó, qué versión, si es paga o no. Hay unas revistas que piden, por ejemplo, que se ponga la instrucción específica, el prompt específico que se usa, que se mencione que se usó y que hubo intervención humana por detrás, revisando que el producto que generado por estas inteligencias artificiales. Entonces, todo esto que te digo depende de cada revista. Hay revistas que puede que todavía no hayan actualizado sus directrices, no hayan incorporado la información sobre lo que opinan o lo que permiten con relación a la inteligencia artificial. Puede que eso ocurra, que todavía hay revistas que no están como al día con eso, pero yo sugiero, o sea, po- escribir un correo electrónico, por ejemplo, a los correos de contacto que tienen las revistas, si es que esa información no está clara en las directrices, a ver cuál es la postura con relación a eso. Cuéntame, Caterina. Sí, Lina, como que con base a esto que nos mencionas, que es muy pertinente, en el caso, por ejemplo, de que una se apoye en una IA para diseñar algún gráfico o corrección de texto, en este caso, ¿qué sugieres? ¿Citarlo o cómo mencionarlo allí? Sí, ahí lo que tú debes hacer, o sea, si la revista lo permite, hay unas en las que recomiendan que eso se mencione, por ejemplo, en la parte de la metodología. Hay otras que ya han destinado un campo específico para declarar el uso de la inteligencia artificial, puede ser al final del artículo, antes de las referencias, entonces que se menciona declaración del uso de la inteligencia artificial. Y ahí se escribe exactamente pues, lo que yo les estaba diciendo, ¿no? El tipo de inteligencia artificial, la versión, para qué se usó exactamente, qué fue lo que se pidió. Entonces, por ejemplo, si es para el diseño de un gráfico, entonces tú podrías poner como una nota debajo del gráfico, mencionar eso, ¿no? En donde se escribe la información sobre la fuente del gráfico, entonces escribir gráfico generado por tal inteligencia artificial, y si tú llegas a hacer alguna modificación adicional, entonces mencionarlo. O sea, hay varias maneras, varios estilos, depende de la revista principalmente. Si de repente encuentras mm, artículos publicados en esa revista donde se haya usado, donde se haya hecho ese uso de inteligencia artificial que se declare, puedes mirar cómo lo hacen y seguir como ese modelo que utilizan ahí en la propia revista. Gracias, Lina. Con gusto, Catherine. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere mostrar su ejercicio? Quisiera que también de las revistas que eligieron, que seleccionaron, que me den algún ejemplo aquí por el chat para que nos metamos a una de esas revistas para explorarla, ¿no? Para ver si de repente alguien tuvo dificultades, las personas que no tienen tanta experiencia haciendo estos ejercicios de buscar revistas, de identificar la información dentro de las revistas, que no han tenido experiencias o no han sido tantas las experiencias sometiendo artículos para mostrarles cómo ubicar esta información en las revistas, por dónde encontrar, o sea, darles como un recorrido rápido por una de estas revistas que tengan como ejemplo o que hayan seleccionado para compartirle a todos quienes no tienen tanta experiencia con este tema de la publicación. Entonces, por favor, que alguien me envíe acá por el chat el link de alguna de las revistas que vio que puede ser una opción para someter el artículo.
Gracias, Caterina. Voy a compartir pantalla. Ahí están viendo la pantalla. Sí, señora. Perfecto. Listo, entonces nos enviaste el link de la revista Nexus. Entonces, miren, ya al entrar a la revista, nos muestra una información general de la revista, que nos dice que es una publicación digital especializada en el ámbito universitario. Lo edita el Consejo Social de la Universidad de Sevilla y elabora un grupo de estudiantes de la Facultad de Comunicación bajo la coordinación y supervisión de dos profesores del Departamento de Periodismo. Ok. Entonces se fundó en 2008. Nos cuentan aquí un poco de la historia, que se publicó primero en papel y luego en formato digital. Todos sus números se pueden descargar desde la sección de Meroteca. Listo, entonces acá nos dicen que están desechando el concepto de número y apostando por una página web que las convierta en una publicación dinámica y plural, interactiva, abierta a toda la comunidad universitaria. O sea, ya no están conformando más números, por lo que mencionan acá. Entonces supongo que están haciendo publicación, como una publicación continua, debe ser. Listo. Entonces vamos a ver por aquí, a ver qué más. Es como si fuera, no sé si será que entonces la convirtieron como en una página más por el estilo de blog, porque que no se encuentra la información como de las directrices, o sea, que normalmente se encuentran en una revista. Vamos a ver aquí en Hemeroteca, que es donde dicen que tienen los artículos que publicaban mediante números. A ver qué vemos. A ver, vamos a entrar aquí a este número. Parece que fuera una revista más de tipo divulgativo y no como tal una revista científica. Eso. Bueno, aquí mencionan todo el equipo que hace parte de la revista, el equipo editorial. Ajá. Mira, claro, acá está, muestran. Entonces, publican opiniones, análisis, entrevistas, noticias, reportaje gráfico, informes, perfiles. Es más una revista de tipo divulgativa que como tal una revista científica. Por eso también es que no encontramos esas directrices que tiene normalmente una revista científica. Entonces, si se dan cuenta, es una revista con muchas imágenes, fotos, gráficos. Esto es más una revista de tipo divulgativo. Entonces, este tipo de revistas divulgativos normalmente no hacen parte de los índices
científicos, de las bases de datos científicas en donde se indexan las revistas, porque no, pues su propósito no es ese, ¿no? Su propósito es más divulgar conocimiento, pero sin tener esta rigurosidad que se encuentra en el ámbito de las revistas científicas, ¿no? Que tiene que haber toda esta parte de la evaluación por pares, algo más riguroso. Entonces, es una revista más de divulgación. Entonces, ahí debes pensar si el objetivo que tú tienes con el artículo que quieres llevar a cabo es más para hablarle a públicos que no sean especializados en ese campo del conocimiento, sino eh, personas que hacen parte pues de la sociedad, que quieres que conozcan sobre esos temas, pero de una manera mucho más simple, ¿no? Como más sencilla, sin tanta terminología técnica. Entonces, es una revista más de divulgación. Bueno, vamos a ver aquí otra de las que nos enviaron por el chat. Em, Aquí Isabel envía una. De la Universidad del Norte. Entonces, a ver, aquí cuando se abre la revista, entonces nos aparece esto, ¿no? Es una revista internacional electrónica de filosofía y estudios literarios. Entonces hay que pensar en que si te interesa, si el artículo que estás desarrollando, si está dentro de este campo, ¿no? De la filosofía y de los estudios literarios. Eso es fundamental. De acceso abierto y evaluada por pares académicos ciegos de reconocido prestigio internacional. Es publicada por el Departamento de Humanidades y Filosofía de la Universidad del Norte. La revista promueve la difusión de investigaciones originales en todos los campos de la filosofía y los estudios literarios, así como trabajos de enfoque interdisciplinario entre ambas áreas. Además de artículos de investigación, ellos acoge debates, artículos de revisión, reseñas y traducciones destacadas. Entonces, ahí ya nos habla de qué tipología documental acepta la revista, ¿no? Entonces, investigación, debate, revisión, reseñas y traducciones. La revista recibe preferiblemente manuscritos en español, aunque, aunque también acepta, ¿sí? Aunque también acepta contribuciones en francés, inglés, italiano y portugués, con el fin de fomentar el diálogo académico a nivel internacional. Bueno, aquí dice que entre 2013 y 2005 la revista se publicó anualmente. Entre 2006 y 2011 empezó a publicar de manera semestral y actualmente se publica solamente de manera electrónica y semestralmente. Se publica en junio y en diciembre. Aquí nos mencionan, estos avisos es importante tenerlos en cuenta y revistas que publican este tipo de avisos. Miren, aquí en la parte superior de la página hay una parte que dice avisos. Eso es importante verlo porque a veces ahí dan a conocer información sobre los números monográficos que estén llevando a cabo, una convocatoria que han abierto, o si cierran convocatorias, si abren también en esta parte de avisos se logra conocer, ¿no? Qué es lo que la revista tiene abierto en este momento. Aquí, por ejemplo, el 26 de enero de 2028 dice que abrieron una convocatoria temática que se llama 40 años de brisas caribeñas, relecturas de En diciembre llegan las brisas. Entonces, miremos a ver. Ahí, entonces, miren, dentro de la convocatoria dan detalles puntuales. Entonces, aquí abajo dice que la fecha límite de recepción es 30 de noviembre de 2026, o sea, todavía está abierta esa convocatoria, y ese número temático se publicaría en 2027. Acá nos mencionan, nos dan un poquito como de contexto pues a lo que se refiere el nombre
de la convocatoria, ¿no? Que hace referencia a la novela de Marvel Moreno. Entonces, como un homenaje que le van a hacer. Acá dice, este dossier propone revisitar la novela desde enfoques contemporáneos, en diálogo con la teoría literaria, los estudios feministas, decoloniales, culturales e interseccionales, atendiendo tanto sus procedimientos narrativos como las configuraciones sociales, afectivas y simbólicas que articula. Entonces, esto es importante, por ejemplo, tener en cuenta estos temas puntuales para saber si el artículo que se está desarrollando aplica para postularlo acá. Es conveniente publicar en esos números que son monográficos o temáticos, porque se reúnen en un solo número, se reúnen artículos que tienen en común algo, esos temas que en este caso, por ejemplo, acabé de mencionar. Entonces, conviene mucho estar allí porque las personas que van a revisar lo que se publicó en ese monográfico pueden tener ese interés en común y puede llegar a ser más probable que su artículo sea más consultado por lo que hace parte de ese monográfico. Listo, entonces acá dice que invitan a investigadoras e investigadores a enviar artículos originales e inéditos que aborden. En diciembre llegaban las brisas desde perspectivas críticas diversas, ya sea mediante análisis directos, comparativos o teóricos, siempre que la novela constituya el eje central. Entonces, la advertencia ahí es esa. Tiene que estar la novela, esa novela en diciembre llegaban las brisas en el centro del artículo, dependiente como de la perspectiva que se le dé, pero debería estar esa novela allí en el centro. Y aquí mencionan cuáles son los ejes temáticos sugeridos, todos los abordajes desde donde se puede llevar a cabo el artículo. Y advierten acá que los textos serán evaluados mediante el sistema de doble ciego. Si tienen claro lo que es el doble ciego, lo pregunto porque hay personas que no necesariamente saben qué es doble ciego. El doble ciego hace referencia a cuando ni los autores ni los evaluadores conocen la identidad del otro, ¿sí? Cuando es simple ciego, por ejemplo, significa que solamente los evaluadores saben quiénes son los autores del artículo, y no al contrario. O sea, hay una de las partes que no conoce la identidad y la otra sí la conoce. En este caso, doble ciego, los autores no saben quién les va a evaluar el artículo y los evaluadores no saben quiénes fueron los autores, por eso es doble ciego, ¿sí? No se conocen en ninguno de los dos lados. Listo, entonces con relación a los convocatorios que se encuentran aquí en avisos, sigamos mirando aquí en acerca de, normalmente en esta parte de acerca de, o en about, en sobre, tienen como esas diferentes maneras, es donde encontramos la descripción de la revista, es donde vamos a revisar cuáles son los elementos principales de la revista, que es en lo que yo les he hecho tanto énfasis. Aquí, bueno, ya hablamos de cuáles son los idiomas que reciben, la periodicidad de la revista. Aquí mencionan las normas éticas, dos párrafos de normas éticas. Responsabilidades de editores, de revisores, de los autores. Entonces, miren, aquí en responsabilidades de los autores, mantener un registro exacto de los datos relacionados con el manuscrito que ha enviado, proporcionar o facilitar el acceso a dichos datos bajo petición. Listo, entonces en esta revista manejan como el uso de los datos de manera abierta, entonces puede que la revista pida datos y ustedes deben estar dispuestos a, a proporcionarlos. Bueno, esto que en todas las revistas se aclara, que el manuscrito no se puede haber enviado de manera simultánea a otra revista. Aquí aclaran también que se debe citar correctamente el contenido tomado de otras fuentes. Esto puede parecer obvio,
lo de citar correctamente el contenido tomado de otras fuentes, pero es tan común que haya errores en la citación, errores en la conformación de las referencias, pues por eso no sobra que se hagan esas aclaraciones. Miren aquí lo que les decía sobre el comité de ética, ¿no? Asegurarse de que todos los estudios practicados en seres humanos o animales cumplan con las leyes y requisitos nacionales, locales o institucionales. Ahí citan algunos ejemplos. Confirmar que se ha solicitado y obtenido la aprobación pertinente según sea el caso. Esto es lo que se refiere al comité de ética, al aval del comité de ética. Y los autores deben obtener el consentimiento informado por escrito para el caso de estudios en seres humanos y respetar su privacidad. Eso es fundamental. Declarar conflictos de intereses. Bueno, estar aquí como atentos al artículo, se encuentran que hay algún error grande en el artículo, pues durante el proceso editorial o una vez ya se haya publicado. Aquí siguen mencionando más otras faltas éticas. Listo. Y aquí hablan, bueno, sobre el proceso de evaluación por pares, que ya hablamos que es en doble ciego. Políticas de acceso abierto. Ajá, entonces la revista distribuye, o sea, permite que los artículos sean accedidos de manera gratuita. Bueno, aquí muestran que hay una que está indexada, que está en Q3. Vamos aquí al lado derecho. Miren, aquí al lado derecho podemos ver más de los indexadores. Entonces, nos dice que está pues en Scopus, en Q3, que está en clase, que es una base de datos mexicana, en Dialnet, DOAC, EBSCO, en Redalic, que es iberoamericana, en Publindex. Aquí entonces vamos a darle clic al símbolo donde está el Q3 para ver que efectivamente nos lleve y no nos lleva a la indexación. Esa es una manera también interesante de confirmar, ¿no? Que efectivamente la revista esté allí indexada. O sea, lo que normalmente se le pide a las revistas es que hagan el link directo, que si el lector está interesado en ir a ver directamente allí la indexación, que con solo darle clic al logo los lleve. Entonces, si se dan cuenta aquí en el del lado derecho no me llevó, se me remitió de nuevo a la página, pero me fui aquí abajo donde vi que estaba también esta información y ahí sí nos redireccionó directamente y ya estamos aquí dentro de Simago viendo que está en Q3. Entonces son maneras de ir corroborando, ¿no? De ir confirmando que efectivamente sea una revista real, que es real, que está vinculada allí a Scopus. Bueno, vamos a ir allí ahora a las directrices para autores, que normalmente se encuentra en envíos, aquí arriba donde dice envíos, o también aquí al lado derecho donde dice para autores. En cualquiera de los dos debería estar la información de qué es lo que la revista pide, qué es lo que le interesa a la revista, la manera como le interesa que ustedes envíen el artículo. Entonces, miren, aquí al darle clic en envíos, ya nos aparece esta franja al comienzo donde dice que si queremos enviar un artículo, pues hay que iniciar sesión. Si no tenemos sesión creada en esa revista, entonces hay que registrar la cuenta. Y aquí ya empiezan a hablar de las directrices para autores. Entonces, miren, se requiere que los autores estén registrados en el sitio web. Eso es importante. O sea, que si la revista exige eso, y normalmente, pues, en todas las revistas se pide que cada autor tenga su usuario registrado allí para que también reciban las notificaciones de cómo está cómo se encuentra el estado de su artículo en ese momento, ¿no?
Aquí entonces les piden leer un aviso sobre la cesión de derechos. Dice que ellos no cobran ningún tipo de tarifa para la publicación de artículos. Sí, aquí entonces ya está dejando claro que son acceso abierto diamante. Todo, bueno, aquí lo hacía principalmente en español y en inglés, eventualmente en francés e italiano. Todos los manuscritos deben presentarse en Word. Y esto se aclara porque hay revistas que hacen otro tipo de exigencias, ¿no? Por ejemplo, hay unas que dicen que el artículo debe estar en látex, pero eso es más frecuente, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Donde se usan tantas fórmulas que es como más fácil llegar a crearlas en ese otro tipo de formatos que en el mismo Word, aunque ahorita ya, pues ese Microsoft está ha avanzado tanto que cada vez es más fácil hacer ese tipo de manejo. Listo, entonces acá dice, los manuscritos deben superar las 9.500 palabras. Sí, aquí ya ponen esa advertencia. Entonces, si ustedes revisan su artículo y tiene más de 9.500 palabras, pues ya comiencen a pensar en que hay que disminuirle el número de palabras o si no lo desean así, si consideran que todo lo que está allí es lo esencial, entonces pensar en otra revista. Bueno, acá pues elementos así de márgenes espaciado, tipo de letra, la estructura, entonces el título, ¿no? Entonces 24, me imagino que es 24 palabras en español, 18 en, en inglés. Debe tener los autores, la afiliación, el email. En el resumen dice que hay que hacer una sinopsis de su artículo y debe tener entre 130 y 150 palabras en un solo párrafo. No es para enviarlo en varios, donde señala el objetivo del artículo, las conclusiones, ¿sí? Algo muy concreto. Es que 150 palabras es muy corto, entonces no pueden ustedes extenderse con tanta información, debe ser algo muy conciso. Entonces, fundamental que tenga el objetivo y las conclusiones. Y ahí en medio de ello, de objetivo y conclusiones, si cabe un poco más de información, pues ustedes miran a ver qué es muy relevante en el documento para incluirlo allí también. Entonces, dentro de las palabras clave, pide que sean en español y en inglés, que es una lista de 5 a 7. 5 a 7 palabras o descriptores para poder localizar el artículo, ¿no? En las bases de datos. Entonces acá es que los artículos deben estar entre 6.000 y 9.500 palabras. Aquí ya nos mencionan cuál es el mínimo, ¿no? De palabras. Las referencias, miren, deben contar con mínimo 15 referencias. Hablan también de los agradecimientos. Entonces las referencias tienen que estar en APA. Y aquí nos dan una lista de comprobación para la preparación de los envíos. Entonces como lo básico que ya se mencionó encima. Y bueno, y aquí otros datos más. Entonces, esto es una estructura que se suele ver con mucha frecuencia en revistas, sobre todo latinoamericanas. Es un estilo muy común en revistas que son gestionadas, por ejemplo, en el Open Journal System, en OJS. Es una estructura muy similar. Aquí en donde dice actual, en actual es donde se encuentran los artículos, los últimos artículos publicados, no el último número publicado. Entonces aquí mencionan que el último fue publicado el 17 de diciembre de 2025 y está conformando el número de enero a junio de 2026. Pues aquí nos muestran el editorial, eh, los artículos que, que han publicado. Aquí muestran un dossier que publicaron, tal vez dicen que estábamos pensando en 2024 de la potencia del efeméride. Ese fue el monográfico que hicieron ellos en ese momento. Vamos a abrir aquí alguno al azar.
A ver qué encontramos dentro de ese artículo. Entonces, miren, aquí vemos la fecha en que se recibió el artículo, 23 de septiembre de 2023, y lo aprobaron el 11 de mayo. Entonces, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, aproximadamente 6 meses se demora en realizar todo el proceso editorial. Tenemos la información pues, de todo el artículo, las referencias. Eh, bueno, aquí volviendo, entonces, donde dice archivos es donde se encuentran todos los números publicados con los artículos que conforman cada número de la revista. Ahí es donde dice archivo. Eh, aquí no tienen como tal un menú, aquí encima dentro del menú que diga la indexación, pero pues ya vimos aquí a la derecha la indexación, que es de esos elementos que yo les mencionaba. Entonces ya pudimos ver dentro de la página de la revista los idiomas en los que publica, cuáles son las temáticas que le interesa a la revista, em, cada cuánto publica. Ya revisamos un artículo donde nos cuenta, pues, esa fecha no llama la atención, o sea, son 6 meses, no es de este que nos va a prender las alarmas cuando vemos que el artículo se edita o sea, que se recibe y se hace todo el proceso y se acepta en 20 días, en 15 días, que son como las señales para estar alerta, que podría llegar a ser también una revista depredadora. No cobra, entonces pues aún menos señas de que llegara a, a, a tener indicios de revista depredadora, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya revisamos esta. Vamos a ver aquí qué más comentarios hay. Por aquí María del Pilar nos envió otra revista, entonces revisemos rápidamente esta, como para ver si tiene una estructura distinta o se parece a las que ya revisamos. Revista Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación. Es una publicación académica arbitrada y editada por la Universidad Autónoma de Madrid. Publica artículos de investigación originales. Dice que está indexada en Scopus, en Web of Science, Internet, Redalyc, bueno, y muchos otros. Algunos indicios de calidad. Aquí, miren, aquí entonces nos muestran ver indicador, ¿no? Entonces, si uno le da clic aquí, debería llevarlo directamente al indicador para ver esa clasificación. Entonces, aquí nos muestra que está en Q1. Actualmente, nada, miren, esto es importante porque en las otras revistas no, en la anterior revista que estamos mirando no mencionó eso. Dice, actualmente la tasa de rechazo de artículos es del 90%. Y aclaran que el tiempo máximo para recibir el resultado de la primera evaluación es de 5 meses. Aquí abajito aparecen los artículos, entonces con la publicación actual, con los artículos que se publicaron en ese último número. Vamos a dar una revisada a este artículo para corroborar que efectivamente se esté cumpliendo esto de máximo 5 meses, ¿no? En la revisión, vamos a ver cómo está eso, o cogiendo solamente este de ejemplo, ¿no? Dice que la primera, bueno, se recibió el 1 de agosto de 2025. La primera evaluación se llevó a cabo el 23 de noviembre, la segunda evaluación el 12 de febrero y se aceptó el 15 de marzo de 2026. Septiembre, octubre, noviembre. Al 23 de noviembre fue la primera
la primera evaluación. Entonces, sí, ahí vemos que está siendo coherente lo que declaran en la página. Aquí, bueno, en acerca de, entonces lo que ya les mencionaba, la descripción sobre la revista, los envíos. Mm, a ver, vamos a darle clic aquí a ver qué más vemos. Pues miren, aquí ya hay un poquito más de información. Nos dice lo que se requiere dentro del artículo, entonces la estructura formal del artículo, el resumen, palabras clave, se debe estructurar de acuerdo a las normas APA. Y miren, aquí también nos menciona, esto está interesante porque la revista es muy clara con la información que se debe tener en cuenta para en los días, ¿no? El periodo de publicación. Entonces dice, el tiempo estimado será de 15 días para hacer la valoración inicial, ¿no? La revisión preliminar. Entonces, si no van a aceptar el artículo porque no cumple, por ejemplo, con eso básico, con los criterios básicos, al parecer ya en 15 días les dirían, no, este no aplica para que continúe con la evaluación por pares. Aquí mencionan pues los criterios de evaluación que debe tener calidez y solidez del marco teórico, adecuación metodológica del trabajo, implicaciones de los resultados, tanto en términos académicos como para el desarrollo de políticas educativas. Todas esas recomendaciones que ustedes ven deben tenerlas en cuenta, eso no se puede dejar pasar, ¿sí? Porque son detallitos que pueden hacer la diferencia entre un artículo que sí entra y un artículo que es rechazado. Aquí vuelven y mencionan, para la evaluación por pares, entonces el tiempo es de 5 meses. El tiempo estimado es de hasta 2 meses para realizar las modificaciones sugeridas por los pares. Y luego entonces se toman aproximadamente 3 meses para ya cuando el artículo ha sido aceptado para editarlo y maquetarlo y que quede publicado. Entonces dice, una vez los artículos hayan sido editados por la editora, se publicará en la sección en prensa para favorecer la difusión de la investigación. Aquí dice la frecuencia de publicación, entonces miren, publica 4 veces al año. Ahí mencionan cuáles son los meses en los que se publica. Opera bajo el modelo diamante, o sea, no cobran ni por someter, por publicar, ni por que los lectores puedan acceder a los artículos. Aquí dejan claro, miren, está muy clara toda la parte de política editorial de la revista aquí. Hablan de que utilizan Turnitin para revisar si se ha cometido plagio en los artículos o para ver el porcentaje de similitud. Hablan de prácticas editoriales en igualdad de género, toda la parte ética. Aquí hablan sobre el uso de la inteligencia artificial. Miren, el uso de herramientas de inteligencia artificial en los procesos de escritura, edición, revisión y reutilización de contenidos será analizado con la herramienta de Turnitin. En caso de detección de IA por el sistema, se comunicará a los autores solicitando su revisión y reescritura. Eso significa que ellos no aceptan el uso de inteligencia artificial, ¿sí ven? Porque se lo devuelven a los autores para que cambien eso. Listo. Ujú. Historial de la revista. Bueno, ahí mencionan los cambios que tienen. Listo. Bueno, entonces, si se dan cuenta de manera amplia, así como en todas las revistas se puede encontrar la información de manera relativamente sencilla. Hay algunas en las que sí es súper complicado encontrar y toca meterse por un lado y por otro para poder hacer esa verificación, pero pues más o menos todas funcionan de la misma manera. Bueno, ¿tienen alguna inquietud con relación a esto de la revisión de
de las revistas, de dónde encontrar la información. En el ejercicio que ustedes estuvieron haciendo para encontrar es todos estos elementos que fuimos viendo aquí cuando íbamos revisando las revistas, lo que yo les mencioné desde la primera clase. ¿Se les dificultó algo? ¿Tuvieron, no fue fácil encontrar de pronto alguno de esos elementos? ¿No supieron cómo? Pues como para poder orientarles. Ahí les escucho sus comentarios. Bueno, aquí entonces ya voy a volverles a compartir, que aquí les voy a dar información sobre algunas bases de datos para realizar la búsqueda de sus revistas. Entonces, el objetivo es que además de esas revistas que ustedes encuentren en sus listas de referencias del documento de insumo y que de allí, de esas listas de referencias, ustedes seleccionen máximo 5 revistas que sean como las más opcionadas de acuerdo a las recomendaciones que yo les he dado. La idea es que también ustedes tengan la posibilidad de buscar de otras maneras, ¿no? En otras bases de datos, y eso es lo que les voy a mostrar en este momento. Ahí están viendo la pantalla. Sí, Lina. Perfecto, gracias. Listo, entonces aquí les tengo unas bases de datos regionales, ¿sí? No, aquí no están, pues, las de Scopus y estos, ya ahorita se las muestro, pero regionales que son, entonces, Cielo, Redalyc, Latindex, donde les decía que ahí lo más confiable es buscarlas dentro de este Latindex, pero el catálogo 2.0, el buscador Diamante, que es de la UNAM de México, que es donde ustedes van a encontrar revistas que son de acceso abierto Diamante, gratuitas, y que tienen indexaciones, buenas indexaciones, y pues bueno, el de Publindex. Entonces vamos a hacer el ejercicio con el de la UNAM, el buscador Diamante, para mostrarles cómo, cómo hacer allí la búsqueda. Para quienes no lo conozcan, pues que lo conozcan. Entonces, miren, aquí, ahí abrió la página de... Cierro aquí todo esto. Está cargando. Ya cargó. No sé por qué está como trabado, porque aquí normalmente nos debe mostrar otra ventanita. Voy a enviárselas por el chat, a ver si a ustedes les funciona. A mí no me está cargando como debe ser. Entonces aquí normalmente se extiende un, un, una opción en donde uno le da donde le dice pues que quiere buscar las revistas, ¿no? El año en que quiere hacer esa búsqueda, o sea, de las revistas que se han incorporado aquí a esta plataforma. Ah, miren, aquí ya abrió. Entonces, miren, si ustedes le dan clic, o sea, cuando ya se extiende esta opción, al darle clic aquí en Numeralia, por ejemplo, ustedes pueden ver por año, o sea, las revistas la cantidad de revistas Diamante, con los diferentes indexadores en los que están. Eso nos permite en las diferentes áreas de la salud. Es como para tener una visión más o menos de cuántas revistas ellos tienen aquí incorporadas. Dentro de buscador, al darle clic en buscador, entonces aquí bajando la parte
parte más inferior de la página nos permite hacer la consulta por año. Entonces, pues vamos a poner 2025, que es el más actualizado. Y en buscar por, entonces tenemos la opción de buscar por revista, por categoría, subcategoría. Vamos a elegir aquí por subcategoría para coger un tema específico. No está funcionando. A ver, entonces, por categoría, vamos a escoger humanidades y ciencias de la conducta. Y aquí en ubicación nos permite también seleccionar si queremos hacer la selección por región, por país. Si no queremos, pues lo dejamos allí en blanco. Sí, aquí en idioma de publicación también pues, nos permite elegir en qué idioma queremos que la revista publique. Entonces podemos escoger, digamos que español, pongámoslo. Entonces démosle clic en buscar y aquí nos saca el listado de todas las revistas que están dentro de Humanidades y Ciencias de la Conducta, que son de acceso abierto diamante, ¿sí? Y que publican en español. Y aquí entonces también en donde dice, mira, aparecieron 104 registros. Donde dice filtrar por, ahí podemos ponerle alguna palabra, pongamos la educación, para ver qué nos arroja. Entonces nos dice que encontró 5 registros de revistas que están relacionadas con la palabra educación. Entonces nos muestra acta literaria, investigaciones fenomenológicas, revista de humanidades, de psicopatología y psicología clínica. Aquí este filtro lo hace no necesariamente porque la revista incorpore ese término em, dentro del alcance que tiene la revista, sino cualquier palabra que se relacione. Entonces, por ejemplo, acá vemos que el editor de esa revista tiene dentro de sus palabras facultad de educación y por eso también nos la muestra ahí. Vamos aquí a abrir una de estas, por ejemplo, esta investigaciones fenomenológicas. Entonces aquí nos dice que está incluida en WOS, en Latindex, los idiomas de publicación. ¿Mm? Ahí tenemos entonces un ejemplo de, de la búsqueda que se puede hacer de revistas. Miren a ver si ya nos funciona lo de la subcategoría, porque es que no, a veces a las plataformas les hacen ajustes y lo que hacen es dañarlas. Hace poco le hice una actualización a esta plataforma, pero bueno, esta sería por ejemplo, una opción para buscar eh, revistas. Vamos a ver en inglés que nos muestra. Revistas de acceso abierto diamante. Entonces ya en inglés nos muestra otras opciones. Vamos a limitarlo. Aquí por categoría. O pongamos de revista, a ver si desde acá facilita más. Eh, es que tenemos que reiniciar para que vuelva a hacer la búsqueda. No nos deja buscar encima de lo que ya hemos buscado. Y ahora no está activo el buscar. Bueno, eso pasa con estas plataformas que a veces les da por no funcionar. Pero ahí se las dejo para que ustedes la exploren con tiempito, hagan la búsqueda. Aquí no sé por qué me quitó la opción de buscar, no entiendo qué ocurrió para que me lo limitaran. Pero bueno, allá la exploran ustedes. Otra que quería mostrarles es esta, la de Redalic, por ejemplo, que también, regional, que también todo lo que tiene indexado allí en esta base son revistas de acceso abierto diamante.
Listo, entonces acá ustedes tienen la posibilidad de elegir la opción de revistas. Entonces pueden poner un término específico del tema que les interese, le dan buscar. Entonces aquí nos va a mostrar diferentes opciones de revistas que incluyen esa palabra educación y todas estas también son revistas de acceso abierto diamante. Entonces miren, aquí nos muestra, nos pone una banderita inclusive con el país de donde se edita la revista. Sí, este nos muestra hartas opciones acá, ahí para que ustedes exploren. Pues vamos a darle clic a esta, a ver qué nos muestra. Entonces, al darle clic encima a la revista, ya nos muestra un poco más de información. Nos dice que es una revista semestral, la universidad que la edita. Muestran los artículos los últimos artículos que se han indexado aquí de la revista. Pero entonces, miren, aquí ya podemos ver que su última publicación fue en 2012, ¿no? Entonces, esto nos permite también saber que, como comentábamos ahorita en una de las revistas no, en lo que nos comentaba Marcela sobre una revista que encontró que la última publicación fue en 2012, entonces no, ya sabemos que no podemos contar con ella para someter artículos porque pues no, al parecer no está vigente. Y aquí al lado derecho entonces nos muestran la página de la revista, entonces nos permite ir directamente a la página de la revista, ver muchas más opciones para explorar esa revista. Entonces Redalic es otra opción de las regionales y bueno, todas las que les menciono acá. Voy a enviarles por el chat los enlaces para que les quede más fácil acceder a ellos. Aquí me copió. Ya, listo. Ahora vamos a ver entonces de las internacionales. Aquí hay algunas interesantes en el sentido en que es práctica hacer la búsqueda, porque hay ya varias de esas bases o editoriales que mediante la inteligencia artificial han trabajado para que los buscadores, con tan solo copiar y pegar el resumen de un artículo, les generen o les proporcionen a ustedes opciones de revistas, ¿sí? Con base en lo que está en el resumen. Entonces, por ejemplo, de Nature, de Elsevier, en Wiley también tienen esa opción, uno copia y pega el resumen, y ahí el de Taylor and Francis también tienen esa opción, y automáticamente les arroja una revista, les dice, o varias opciones de revistas. Vamos a ver si acá podemos hacer el ejercicio con esta. Miren, entonces aquí uno puede, al ponerle Match My Abstract, entonces ustedes pegan acá el resumen que es que tengo aquí a la mano un artículo. Miren a ver si rápidamente por acá conseguimos un resumen. Entonces uno pega el resumen aquí en esta parte y le da, pues, encontrar revistas y les arroja a ustedes las opciones. O si no, entonces seleccionan la opción de buscar por palabras clave, o por objetivo, por el título de la revista. Aquí cambian la opción. Entonces ponen, vamos
Education, y ahí nos va a arrojar diferentes posibilidades de revistas. Bien, entonces ahí nos muestran las opciones de revistas con esa palabra que yo le puse allí. Y aquí ya nos muestra cuánto vale, ¿no? Entonces, que si queremos que el artículo quede abierto para que otros lo lean, entonces hay que pagar $4.930. Si no queremos cambiar, pagar y pues que solamente esté accesible a quienes tengan suscripción a esa revista, pues bueno, podemos hacerlo, pero entonces queda limitado, ¿no? Algunas revistas manejan esa modalidad de embargo por unos años, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, durante 2 años el artículo solamente lo puede consultar quien esté suscrito a la base y ya después de 2 años queda liberado, ¿no? Entonces aquí se logra ver toda esa información ya desde acá sin tener que estar metiéndose a la revista. Ponemos un ejemplo acá de uno de estos resúmenes, a ver qué nos dice esta inteligencia artificial. Entonces, miren, voy a pegar este resumen allá en esta herramienta de Journal Finder, a ver qué nos dice. Entonces, ahí, si se dieron cuenta, entonces seleccioné la opción de Match My Abstract y ahí le pegué el resumen y entonces, miren, muestra revistas en las que encaja el tema que se aborda en ese resumen. Puede que haya algunas que estén bien fuera del enfoque del artículo, por eso es que hay que revisar con mucho cuidado. Entonces, esa opción la tiene Elsevier, la tiene Springer Nature, la tiene Taylor and Francis, entonces son pues estrategias a las que han recurrido esas editoriales o bases de datos para facilitarle la elección de la revista a los autores, que como siempre hay que mirar con cuidado porque no todo lo que se sugiere es lo apropiado, ¿no? Aquí les mando los links de esas bases internacionales para que puedan jugar allá en sus casas y miren a ver qué opción les arroja esos buscadores. Y por acá, pues pongo dos opciones de inteligencia artificial que pues hay que tomar también con cuidado, ¿no? Pero las pongo acá porque son de las que he revisado, que me ha parecido pues que arrojan opciones interesantes que podrían ser valiosas, porque he revisado varias que nada que ver. O sea, uno le pone un tema específico y le arroja uno opciones de revistas que no tienen nada que ver con el tema. Entonces, en esta, pongámosle, bueno, aquí digamos que la ventaja con esta opción ahí de la inteligencia artificial es que uno le puede decir de revistas, por ejemplo, revistas de acceso abierto, diamante, porque si no les va a dar las de acceso abierto diamante que sí cobren. Acceso abierto diamante, pongámosle en español, como para hacerlo ahí más limitado. Em, sobre Vamos a poner el tema que uno de ustedes trajo sobre geografía y género. Voy a poner, a ver qué nos da.
¿Qué nos arroja? Esta se demoró un poco, no creo si era esta o era la otra que se demoraba en buscar. No es la otra, la de esta de SciSpace es una que se demora un poquito más, creo, en arrojar los resultados. Entonces, pues es interesante ver también qué opciones muestra. Digamos que ahorra de pronto un poquito de tiempo de búsqueda, pero la recomendación que yo les doy en este proceso de búsqueda de revistas es que, en primer lugar, tengan en cuenta las revistas de sus referencias, ¿no? Mm, miren, a ver, aquí que arrojo. No arrojo nada. Así son las inteligencias artificiales. Hace un rato hice la prueba y me dio un resultado interesante, pero ahorita, en este momento no estamos mostrando nada. Hagámosle educación y tecnología a ver qué pasa. Ah, que registrar. Bueno, hagamos la prueba acá con esto. Entonces, busco revistas, vamos a ver. Busco revistas científicas de acceso abierto en español sobre género y geografía. Y esa es la que se demora un rato. Bueno, entonces lo que les decía es que es importante que en primer lugar ustedes revisen sus referencias, a ver de allí qué opciones les aparecen para someter. Busquen también en las bases de datos, en las bases de datos que ya les pasé. Por favor, busquen tanto en las regionales como en las internacionales. Como que no se centren solamente en una o en otra, busquen en todas las opciones que puedan. Y seleccionen también unas dos, tres revistas. De pronto, si quieren, por ejemplo, puede ser una revista de cada base de datos, sí, como para tener eh, más opciones, tener una diversidad de revistas. eh, y con estas herramientas de inteligencia artificial, pues por supuesto que las pueden explorar y mirar a ver qué les arrojan, si les da resultados interesantes, pues chévere. Muchas veces hay que pagar, ¿no? Hay que pagar para que les dé resultados, o sea, porque les limita la búsqueda. Aquí miren, entonces dice, buscando revistas científicas de acceso abierto en español, dice, he encontrado la revista latinoamericana de geografía y género. Esa fue una de las que tú encontraste, ¿no, Marcela? Creo que Sí, fue una señora, de las que exactamente. estaba dentro de las referencias. Ujú. Estaba ansiosa de ver la respuesta de este buscador, la verdad, sí, pero efectivamente sí, ahí estaba. Exacto, Space. entonces mira, y claro, como le puse justamente geografía y género, entonces pues por supuesto la revista más cercana a eso que tiene ese título va a ser este, y por eso ahí la arrojo. Em, y aquí mire, comenta, ¿no? Para ofrecer una lista más completa voy a realizar varias búsquedas en la web para localizar otras publicaciones indexadas en bases de datos como Redalico Cielo que traten estos temas. Ahí hace esa. Mira, acá me dice, aquí ya me dice, ¿no? Que entonces para continuar con una búsqueda un poco más completa, entonces Disponible. tengo que pagar, ¿no? Tengo que mejorar mi plan. ¿Qué es el problema pues, con estas herramientas? O pagas o pues te da un resultado limitado, ¿no? Listo. Entonces, pues bueno, yo ahí les muestro las opciones, ustedes deciden si le invierten o no le invierten. Yo no, o sea, no.
no lo vayan a hacer por mí, o sea, no vayan a invertir plata por mí en estas cosas, yo solamente les muestro que existe. Ahí ya ustedes deciden qué hacer con ellos. Em, entonces, porque también pues les compartí las otras bases que ya pues les arrojan las revistas de acceso abierto Diamante y no les toca pagar, ¿no? Por buscar. O sea, por ejemplo, Redalic, en esta de la UNAM, ustedes pueden hacer las consultas de forma gratuita. En el catálogo Latindex 2.0 también también se encuentran revistas gratuitas de acceso abierto Diamante. Dentro de Scopus también, ustedes ahí pueden ver las revistas que tienen el letrerito de Open Access, son las revistas en las que normalmente no hay que pagar. Aquí con Latindex, por ejemplo, en catálogo 2.0, es donde yo les recomiendo que se busquen revistas. ¿Mm? Vamos a poner acá, sino que esta es bien compleja para buscar porque normalmente al poner, o sea, solamente con una palabrita ya arroja información, pero si uno le pone esos datos como que se limita un poco más. Pero aquí, por ejemplo, haciendo esta búsqueda, también podemos hacer la búsqueda avanzada. Aquí al lado derecho, miren, tiene la opción de búsqueda avanzada y no está sirviendo. Hoy le está dando a todo por no funcionar correctamente. Bueno, aquí entonces búsqueda avanzada, ya se actualizó. Entonces aquí podemos seleccionar el tema que nos interesa. Ponemos acá literatura. ¿Sí? Y no hay que limitarlo tanto. Entonces solamente como tema, subtema, el idioma en el que queremos publicar. Si queremos seleccionar región o país también, pero pues yo sugiero dejarlo abierto. Mm, situación, aquí esto es interesante porque uno puede decir que esté vigente para que no nos muestre revistas que en este momento no están funcionando porque ¿para qué? Entonces vamos a darle buscar con esa información que le di. Entonces aquí, bueno, nos arrojó 986 revistas, un montón. Entonces podemos filtrar un poquito más. Aquí una recomendación es que cuando las revistas tengan este simbolito debajo de CAT 2.0, este simbolito significa que hacen parte del catálogo 2.0. Es decir, es garantizado que no son revistas depredadoras, ¿sí? Las que tengan ahí el simbolito, porque ese equipo es muy juicioso en revisar eso que las revistas no sean depredadoras. Entonces aquí tienen otra opción de base de datos para hacer su búsqueda. Lo que les mencionaba también, vengan a ver, y hacemos la búsqueda aquí en Scopus, que también tenemos la opción ahí de ver cuáles son de acceso abierto diamante. Entonces, bueno, cada base tiene su ventaja, su dificultad. Ahí es cuestión de que ustedes exploren. Un tiempito ahí lo van haciendo. Como les mencionaba con las herramientas de inteligencia artificial, pues lo complejo es que muchas veces hay que pagar para poder obtener resultados o probarlas la primera vez y ya la fija como con lo que ustedes quieren para que les arroje sin tener que pagar. Em, pero ahí ya ustedes están en la libertad de elegir donde consideren que sea más apropiado buscar. Pero mi recomendación es esa, las referencias, bases regionales, bases internacionales, sacar una revista de cada base, estaría chévere. Es posible que se les repitan, que haya varias revistas que estén dentro de las búsquedas que hicieron. Si quieren utilizar la inteligencia artificial, pues lo pueden hacer. Ahí ustedes pues miran a ver. Voy a mandarles también esos links de estas dos, pues que probé
y me permitió encontrar resultados interesantes cuando me dejó sin pagar para que exploren allá en sus casas. Bueno, entonces aquí en Scopus, ustedes van aquí a Source y ahí ustedes van a elegir aquí si, por dónde quieren buscar, ¿no? Si en el área, por el título de la revista, por el editor, el ISSN, pues la recomendación es que sea por el área, ¿no? Y aquí entonces ya nos permite hacer como la selección específicamente de cuál es el área que nos interesa, como el área temática que quisiéramos explorar. Miren, hay un montón de opciones. Entonces, es cuestión de que ustedes elijan las que consideran. Aquí le dan en aplicar esa selección. Y nos muestra acá 1496 revistas en esa opción que le di de ingeniería general, ¿no? Pero entonces aquí al lado uno puede filtrar un poquito más. Entonces, por ejemplo, mostrar solamente revistas de acceso abierto y aplicar el criterio de mostrar solo revistas de acceso abierto. Entonces, miren, estas que yo les digo acá, con Open Access son las que nos permiten publicar, pues de manera gratuita en apariencia, ¿no? Porque hasta hace algún tiempo así era, no sé si ya van cambiando. Y ahí entonces uno puede entrar a cada revista, darle clic dentro de la revista y ver características de la revista. Entonces ahí nos muestra la información del site score que hace referencia al porcentaje de citas de la revista. Eh, por acá, ¿qué más podemos ver? Bueno, el área del conocimiento. Y ahí les des que ustedes vayan y exploren, ¿no? Exploren cada revista. O sea, cada base de datos tiene limitaciones. Algunos nos permiten entrar directamente Lina, y ahí en el percentil, esa información es súper interesante porque muchas revistas han salido en la reciente clasificación de Scopus y en sus páginas aparecen, no sé, Q2 o Ajá, Q1 y resulta que han bajado y el y no lo han percentil ayuda a actualizado. identificar, exacto, directo en Scopus. La Sí, revista miras el percentil, si está por encima de 50 está, o sea, es decir, si tiene más de 50 pues obviamente es Q3, Q4, si está por debajo de 50 es exactamente. Q1, Q2. Sí, y sí, eso que mencionas es importante porque las revistas no siempre son juiciosas actualizando esa información dentro de sus páginas, ¿no? Entonces uno va y se confía que dice allá que es Q1 y jura uno y come, bueno, de todo creyendo que es Q1 y cuando va uno a mirar a la base de datos, se da cuenta de eso que dices, que ha bajado. Entonces, sí, es siempre relevante, o importante, pues fundamental que vayan ustedes directamente a las bases a corroborar, además que es verdad que están indexadas, ¿no? Porque en la página de la revista se puede poner muchas cosas, pero vaya uno a ver si en la vida real ocurre, ¿no? Sí, y si la información es vigente, es actualizada. Entonces, bueno. Ahí les dejé la información de las diferentes opciones de bases de datos. Puede que haya otras, muchas más. Yo estas son pues las que les recomiendo como que consulten, donde considero que puede ser un poco más fácil encontrar opciones de revistas. Entonces, la recomendación y ya la tarea para la última sesión, que es la de la siguiente semana, por favor les pido que hagan esa tarea, juiciosos, que todos hagan esa tarea para que la próxima semana vengan, o sea, la idea es que hagan una matriz de Excel, ¿sí? Una matriz de Excel en donde ustedes incluyan el nombre de la revista,
incluyan varios de estos elementos que yo les fui mencionando, ¿no? O sea, pueden pegar ahí una descripción sintética de qué es lo que le interesa a la revista, cuál es el público que la lee, los idiomas en que publica la revista, si es de acceso abierto diamante y si no es de acceso abierto diamante, entonces cuánto cobra, ¿no? Que hagan toda esa exploración. Que escriban también cuál es la editorial de la revista, como para ir teniendo así referencias, en dónde está indexada, cuáles son los clasificadores, las indexaciones que tiene la revista, y que me indiquen de otra columna donde indiquen de dónde salió la revista, ¿sí? Entonces, si salió de las referencias de su documento de insumo, si salió de la búsqueda de una inteligencia artificial, si salió en cuál base de datos la encontraron, sí, que me den ese detalle. Yo ahora le envío a David una plantillita, la plantillita en Excel, y se las envío a través de él para que tengan clara la tarea para la próxima semana. Entonces, la idea es que lleguen con esa matriz diligenciada, por favor, pueden hacer el ejercicio con 10 revistas, ¿sí? Si encuentran menos, pues con menos revistas, no hay problema, pero máximo 10, es para que no lleguen acá con 50 revistas, sino máximo 10 revistas, y me informan todos esos elementos de la revista, de tal manera que podamos analizarlo en la próxima sesión y con cada uno de ustedes, que hagamos ese análisis con lo que encontraron en la búsqueda, lo que incluyeron allí dentro de la matriz, y para tomar la decisión de cuál podría ser esa revista donde van a someter su próximo artículo, o pues si es una simulación, si estamos haciendo el ejercicio solamente pues para el taller, está muy bien, pero que tengamos claros los criterios. Entonces, sí, aquí Mónica está preguntando que se les doy la matriz y yo se la envío ahorita a David para que él se las envíe con la información clara, ¿listo? Entonces, pues muchas gracias por su atención, por la participación, y nos vemos la próxima semana. Gracias, Lina. Nos vemos en 8 días. Que estés bien. Listo, Muchas perfecto. gracias. Que estén muy bien. Chao.